Hola nuevamente, estoy de regreso para continuar con el desarrollo del subtema 4.2, libertad, individuo y sociedad civil, ahora a partir del pensamiento de John Stuart Mill. Vamos a la lectura. Recuerden que no es necesario que la hagan toda, con que den una vista general e identifiquen los principales elementos relacionados con el subtema que tratamos es suficiente. Vamos a un texto de este señor San Martín, José San Martín, en el texto que nos presenta el bien común como idea política, John Stuart Mill, los liberales y sus críticos. Y dentro del texto vamos a encontrar desarrollados estos tres elementos que nos pide el subtema: libertad, individuo y sociedad civil. Vamos a leer el resumen. En este ensayo aborda el estudio de la idea de bien común dentro del universo ideológico del liberalismo clásico. Como idea política operativa, el bien común fue un espacio teórico donde chocaron poderosas fuerzas empíricas. El compromiso moral que John Stuart Mill y otros correligionarios del periodo clásico exigió del liberalismo para luchar contra la pobreza, dotando de contenido social efectivo a la política democrática, fue reducido por la siguiente generación de pensadores liberales a un simple acto de voluntarismo humano. Eliminada la obligatoriedad ética de ayudar y ser ayudado, el liberalismo perdió, salvo excepciones, sus importantes reservas morales, quedando aislado de su tradición y fuentes originales. Fíjense qué triste desde aquellos tiempos, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX estamos hablando, en donde socialmente se comenzó a perder la ética, la moral. Ciertamente todos tenemos en la vida personas que nos ayudan, porque la vida así se construye. A veces nos ayudan y a veces tenemos que ayudar. Por comentarios de las personas más mayores y lecturas nos damos cuenta que antes era mucho mayor la solidaridad del hombre hacia el hombre. Y aquí nos hace esta referencia el autor, y bueno, es triste, ¿no? Nos vamos a la siguiente parte del resumen. Pasamos a la página 4 del PDF, en donde nos habla precisamente de la libertad. La discusión, incluso la pugna entre distintas posiciones y autores, ha sido siempre un elemento esencial del pensamiento liberal. Sin embargo, durante la larga etapa de creación y asentamiento de las bases del moderno liberalismo decimonónico, que se mantiene al menos hasta la publicación de The English Constitution de Walter Bagehot en 1867, los liberales británicos incorporamos como tales a las relevantes corrientes del liberalismo que se daban en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y también una parte importante de los liberales europeos del continente asumieron como todo un hecho natural la idea de que el liberalismo era ante todo una fuerza política dedicada al interés general y basada en un claro compromiso moral. De este modo, el liberalismo clásico europeo asumió desde su mismo origen el deber moral que comportaba la participación política en una sociedad cada vez más abierta. Asimismo, se asumía el compromiso social como una realidad derivada de la concepción de la política como una actividad
intrínsecamente moral. El ejercicio del buen gobierno significa cultivar una virtud cívica. Y vemos cómo se mencionan ya estos conceptos de libertad, de individuo y sociedad civil. Continuamos y nos vamos ahora, permítanme un segundo, porque yo voy ordenando las páginas, como vamos consultando. Nos vamos ahora a la página 8, la afirmación de la libertad. En el pensamiento miliano, o sea de John Stuart Mill, la idea de bien común reside en el mismo fundamento del desarrollo social. Y aquí nos menciona lo referente a la sociedad civil. El estar sujeto a rígidas normas de justicia por causa de los otros desarrolla los sentimientos y capacidades que tienen por objeto el bien ajeno. Pero reprimirse en cosas que no afectan al bien de los demás simplemente porque desagradan no desarrolla nada válido, excepto tanta fuerza de carácter como pueda desplegarse al resistir la represión. El bien común aparece vinculado tanto a la unidad social como al interés personal, elementos necesarios para la consecución de los dos beneficios primeros e indisociables entre sí, que postula el liberalismo clásico. Cada persona se hace más valiosa para sí misma en proporción al desarrollo de su individualidad. Esto es el postulamiento principal del liberalismo clásico. Nuevamente, cada persona se hace más valiosa para sí misma en proporción al desarrollo de su individualidad, y es por consiguiente capaz de ser más valiosa para los demás. La prosecución del interés individual quedará sabia y positivamente limitado por el principio de utilidad social, cuya administración impide la expansión del egoísmo como institución de la insolidaridad. El interés de cada uno debe producir ventajas para todos. Es un excelente pensamiento. El interés de cada uno debe producir ventajas para todos. La fiscalidad como sistema distributivo procede de este axioma del liberalismo clásico. Se trata como tal bien común, de un resultado tangible, empíricamente constatable, que, compartido ya de forma efectiva, no procede de fuera, no es una instancia extraña a la propia persona, sino que surge de cada uno de nosotros. Cada persona tiene derecho a la ciudadanía y a cada ciudadano le pertenece el bien común que identifica a una sociedad verdaderamente libre. Corresponde a la persona una actuación responsable en un proceso permanente de toma de decisiones. Bueno, y eso es lo que nos comenta relativo a la sociedad civil. Ahora nos vamos a la página 20, en donde nos habla de la ética, y seguimos hablando del individuo, de la libertad y de la sociedad civil. El fuerte grado de obligación ética que la política tenía para socialistas y liberales tempranos, ya en las primeras décadas del siglo XIX, puede comprenderse por su carácter intelectual frontalmente opuesto a toda frivolidad, junto a una genuina vocación de austeridad y civismo. Este conjunto de valores compartidos en cuanto al ejercicio de la acción política podía identificar más y mejor a un socialista y un liberal puritanos entre sí que respecto a otros miembros de su propia escuela de pensamiento. La política, interpreta, es una actividad intrínsecamente ética, entendida y practicada como servicio al conjunto de la sociedad civil. De ahí que la ejemplaridad del gobernante y de la oposición deba ser impecable en todo momento y lugar. La ostentación tan
sañudamente diseccionada por Thorstein Veblen, era igualmente denostada por liberales y socialistas, entre otros, imbuidos del sentido moral que debe conferirse a la acción pública. Miren ustedes, y nos sigue hablando de estos conceptos sociales. Nos vamos ahora a la página 24 en el apartado Sociedad y Democracia para seguir reforzando estos puntos de vista de Mill hacia la sociedad civil, hacia el individuo y hacia la libertad. Resulta indispensable comprender que las diferencias entre el sentido tradicional de democracia de Europa continental y el practicado en Estados Unidos resultan determinantes para comprender el decurso histórico de la idea de bien común en Occidente. El ejercicio norteamericano de la democracia se arraigaba en la misma noción de prosperidad. De ahí la importancia que la propiedad tuvo en el sistema de valores generados a partir de los Founding Fathers. Por el contrario, en el viejo continente, el concepto de libertad fue más intelectual que material. La causa estriba en la compleja y tupida red social que existía en los antiguos estados europeos, donde notables, aristócratas, burócratas, militares, entre otros, actuaban desde estructuras interpuestas para supervisar el ejercicio efectivo de los derechos concedidos a los ciudadanos. En Estados Unidos, conforme a la religión política que profesa el país, la persona ha sido tradicionalmente el usuario directo y formal de su libertad política. En general, podemos afirmar que el peso de la comunidad era relevante para el liberalismo clásico, aunque, eso sí, de forma ambivalente, seguían las condiciones sociales del momento y las diversas experiencias históricas. Pues esto es la evolución, ¿no? que presenta a toda la sociedad, analizar su momento. Y continuamos en la página 25. La democracia de todos tiene así su primer asidero en la libertad de cada uno. ¿Qué les une? Precisamente la consecución de una vida cada vez mejor, cada vez más plena. Este es un concepto de sociedad muy fuerte, de sociedad civil muy fuerte, que es el que podemos entender para nosotros aún. El bien común se convierte de este modo, según la concepción liberal, en una herramienta para consolidar y expandir la libertad política, y la comunidad percibida como fuente de legitimidad política y base del compromiso social. Resulta necesaria para fortalecer la misma libertad política. Ese sentido de sociedad política, así como los vínculos y deberes que se derivan del mismo ejerció una influencia notable entre autores del pensamiento liberal clásico, tanto en los países anglosajones como en Europa continental. Y miren ustedes, ese es el pensamiento de Mill a grandes rasgos. La última frase, las últimas dos líneas de este ensayo resumen todo. Son letras que me gustan mucho y dicen: la libertad como desempeño ético y el bien común como causa y resultado de ambos. Hablando de sociedad civil, hablando de libertad y hablando de individuo en el pensamiento de John Stuart Mill. Nuevamente, la libertad como desempeño ético y el bien común como causa y resultado de ambos. Miren ustedes, pues este es el pensamiento resumido del trabajo de John Stuart Mill. Tenemos ya el de Adam Smith y con esto tienen ya elemento para hacer su apunte. Lo pueden hacer a partir de la audioclase, lo pueden hacer a partir de la lectura, lo pueden hacer a partir de ambos, todo en función de sus posibilidades de tiempo.
Les agradezco mucho su atención. Sigo atento de ustedes por cualquier comentario o duda.